Recientemente, una intensa controversia se desató en el ámbito político español después de que un destacado periodista hiciera comentarios despectivos hacia el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante un programa de televisión. Lo que parecía ser una simple discusión política se transformó en una confrontación pública, cuando un político español de renombre, conocido por su firme postura en la defensa de la soberanía y la dignidad internacional, no dudó en responder de manera contundente al ataque hacia el mandatario salvadoreño. El periodista, que en varias ocasiones había criticado abiertamente a Bukele, acusándolo de ser autoritario y de tomar decisiones populistas, se encontró con una inesperada réplica del político español. Con una mezcla de desdén y firmeza, el político, visiblemente molesto, salió en defensa de Bukele, señalando que el presidente salvadoreño estaba llevando a cabo una serie de reformas en su país con el apoyo de la mayoría de su pueblo, algo que, en su opinión, debería ser respetado. En un tono claro y directo, el político español afirmó que el periodista no comprendía las dinámicas internas de El Salvador y que sus críticas no solo carecían de fundamento, sino que también eran una muestra de arrogancia y de falta de respeto hacia un mandatario elegido democráticamente. La tensión aumentó cuando, en una intervención directa, el político acusó al periodista de ser parte de una élite mediática que, lejos de informar, se dedicaba a desinformar y a manipular la opinión pública en favor de intereses particulares. La escena, que fue captada por las cámaras en vivo, causó una ola de reacciones tanto en España como en El Salvador. Muchos apoyaron al político español por su valentía al desafiar la narrativa de los medios y por defender a un líder latinoamericano que, según él, estaba siendo injustamente atacado por intereses internacionales. El enfrentamiento no solo puso de manifiesto las tensiones entre los medios de comunicación y la política, sino que también destacó el creciente apoyo que algunos líderes latinoamericanos, como Bukele, están recibiendo a nivel global. La defensa del político español fue vista por muchos como un ejemplo de solidaridad internacional y de la necesidad de mantener el respeto entre naciones, sin importar las diferencias ideológicas o geográficas. Al final, la polémica no solo giró en torno a las críticas hacia Bukele, sino también sobre el papel de los medios en la formación de la opinión pública y su influencia en la política internacional. Sin lugar a dudas, el incidente dejó una marca en el debate político, tanto en España como en El Salvador, y sirvió para abrir un espacio de reflexión sobre el respeto mutuo en la arena global. La reacción del político español no se limitó solo a su defensa de Bukele. Tras el intercambio de palabras en el programa de televisión, el político aprovechó la oportunidad para lanzar una crítica más amplia al papel de los medios de comunicación en la política internacional. En una conferencia de prensa posterior, expresó su preocupación por cómo ciertos periodistas, en lugar de fomentar un debate sano y constructivo, se habían convertido en agentes de desinformación, alimentando una narrativa que solo beneficiaba a intereses particulares y, en muchos casos, dañaba la imagen de países que estaban haciendo esfuerzos legítimos para mejorar la vida de sus ciudadanos. El caso de El Salvador no es único, dijo el político, y lo que vemos hoy es un patrón en el que las élites mediáticas, lejos de informar imparcialmente, actúan como jueces y verdugos de gobiernos que no se alinean con sus visiones o intereses. Este tipo de ataques, aunque disfrazados de críticas, son un intento claro de socavar la democracia y el progreso en países que están tratando de tomar las riendas de su destino. En ese mismo discurso, el político español subrayó la importancia de la soberanía de los pueblos y la necesidad de respetar las decisiones democráticas tomadas por gobiernos legítimos, como en el caso de Bukele. Además, recordó que El Salvador, a pesar de sus problemas, estaba en un proceso de transformación y que los avances en áreas como la seguridad y la modernización del sistema judicial no podían ser ignorados, como a veces ocurría en los medios internacionales. La defensa del político español comenzó a ganar terreno entre diversos sectores de la sociedad, especialmente entre aquellos que consideraban que la crítica a Bukele había sido desmesurada. En redes sociales, se inició un debate sobre la relación entre medios de comunicación y política,
y la mayoría de los comentarios coincidían en señalar que los periodistas deberían ser más responsables a la hora de emitir juicios sobre situaciones políticas complejas en otros países, en especial, aquellos que criticaban a Bukele por medidas como la militarización de la lucha contra el crimen y las restricciones a la libertad de prensa. No entendían el contexto social y económico en el que esas decisiones se estaban tomando. A medida que la polémica se extendía, también se incrementaron las muestras de apoyo a Bukele desde otros países latinoamericanos que, al igual que el presidente salvadoreño, luchaban contra la violencia y las estructuras de poder tradicionales. En varios foros internacionales se destacó la importancia de permitir que los países en desarrollo, sin la interferencia de actores externos, encuentren sus propias soluciones a problemas complejos. El impacto del intercambio entre el político español y el periodista se sintió no solo a nivel mediático, sino también en el ámbito político. Varios líderes internacionales comenzaron a expresar su apoyo al presidente salvadoreño, aplaudiendo sus esfuerzos por erradicar el crimen y modernizar su país. Por otro lado, la crítica al periodista español se intensificó y algunos medios de comunicación incluso empezaron a cuestionar la objetividad de sus enfoques. Finalmente, el incidente culminó con un fuerte pronunciamiento del propio presidente Bukele, quien agradeció el apoyo recibido y calificó la intervención del político español como una muestra de valentía. Sin embargo, dejó claro que, aunque respetaba las opiniones contrarias, no toleraría los ataques infundados a su gobierno ni a los logros que, según él, estaban beneficiando a su país. En conclusión, esta historia no solo evidenció la tensión entre medios y políticos, sino que también subrayó la creciente polarización que existe en la política global. La interacción entre el político español y el periodista traspasó las fronteras nacionales y sirvió como un recordatorio de la importancia de abordar los temas internacionales con un enfoque más informado, respetuoso y libre de intereses ideológicos. El enfrentamiento entre el político español y el periodista dejó un legado de debate en varios niveles. Mientras algunos veían en el político español una figura de integridad que defendía a un presidente legítimamente elegido, otros lo acusaban de politizar el incidente y de usarlo como una plataforma para fortalecer su propia imagen en un contexto de creciente desconfianza hacia los medios de comunicación. El periodista, por su parte, no tardó en responder a las críticas, defendiendo su postura y asegurando que su misión como comunicador era señalar las inconsistencias y problemas que, según él, caracterizaban al gobierno de Bukele. El debate se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde los comentarios se dividieron. Los defensores de Bukele celebraron la postura del político español, calificándola de valiente y necesaria, mientras que quienes se oponían al presidente salvadoreño cuestionaban la objetividad de sus declaraciones y acusaban a los políticos de usar el incidente para desacreditar el trabajo de los periodistas. En los días posteriores, se organizaron incluso protestas en diversos países, tanto a favor de Bukele como en apoyo a la libertad de prensa, recordando a los gobiernos la importancia de no silenciar las voces críticas. Mientras tanto, los líderes internacionales se pronunciaron sobre el tema. Algunos gobiernos latinoamericanos, que compartían la visión de Bukele sobre el control de la violencia y la seguridad, se alinearon con él y su gobierno, brindándole un respaldo explícito. En cambio, varios países europeos y organizaciones de derechos humanos se mostraron más cautelosos, sugiriendo que el estilo de liderazgo de Bukele podría estar erosionando ciertos derechos fundamentales, como la libertad de prensa y la independencia judicial. En El Salvador, la situación política continuó su curso. Bukele, quien había logrado consolidarse como una de las figuras más populares de la región, utilizó este incidente como un ejemplo más de la constante guerra mediática que enfrentaba su gobierno. A lo largo de los meses siguientes, se incrementaron las medidas para defender su imagen ante los ataques de los medios internacionales, mientras que el gobierno de El Salvador fortalecía su mensaje de un país que se estaba reformando, aunque con métodos que seguían siendo objeto de controversia. A nivel europeo, el incidente también sirvió para recalcar las tensiones crecientes entre los medios de comunicación y los políticos.
especialmente cuando se trata de figuras no alineadas con los intereses tradicionales de Europa. Muchos empezaron a cuestionar si los medios de comunicación estaban, en ocasiones, asumiendo roles de juicio y de influencia en la política exterior, sin tener en cuenta las complejidades de las realidades locales. El incidente también dejó en evidencia una preocupación creciente sobre la falta de entendimiento sobre los contextos políticos y sociales de países fuera de Europa o Estados Unidos. A pesar de la globalización, muchos opinan que persiste una visión errónea de los países del sur global, que son vistos a menudo a través de un prisma de estereotipos, sin comprender a fondo los desafíos y los logros que esos países están alcanzando. A medida que el tiempo pasaba, el político español se mantuvo firme en su defensa de Bukele y las críticas a los medios, aunque también tuvo que enfrentar las consecuencias políticas de sus comentarios. Algunos de sus aliados políticos comenzaron a cuestionar la decisión de haberse involucrado en un tema tan controvertido, mientras que sus opositores aprovecharon la oportunidad para atacar lo que veían como una postura populista y carente de matices. Finalmente, el incidente dejó una lección clara sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad que conlleva tanto para los periodistas como para los políticos. Ambos lados, aunque defendían sus posiciones, mostraron cómo los medios de comunicación y los líderes políticos pueden influir de manera decisiva en la narrativa internacional, moldeando la percepción pública y las relaciones entre naciones. Aunque el caso específico de El Salvador pudo haber sido resuelto a nivel local, las repercusiones de este episodio se sintieron en un ámbito mucho más amplio, destacando la complejidad de la diplomacia moderna y la interacción entre los medios, la política y la opinión pública.